Bienvenidos una vez más. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, en este espacio que creamos para charlar, para compartir, para descubrir cosas nuevas y sobre todo, para pasar un buen rato juntos. Y hoy precisamente les tengo un tema que créanme va a levantar polvareda. Ya saben que a mí me encanta traerles noticias jugosas, temas candentes, esos que nos hacen pensar, que nos hacen debatir. Y hoy no va a ser la excepción. Prepárense porque vamos a hablar de un tema explosivo. De un tema que ha estado circulando en las redes, que ha generado muchas reacciones, muchas opiniones. Un tema que involucra a uno de los actores más famosos, más queridos del momento, Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a meternos de lleno en el universo de Can Yaman. Y no se asusten, no les voy a hablar de sus últimas fotos en Instagram, ni de sus proyectos, aunque, claro, algo de eso sí vamos a tocar, porque ¿cómo no? Pero lo que hoy les traigo es algo diferente. Algo que, para ser honestos, me dejó un poco impactada. Resulta que últimamente han estado circulando ciertos rumores, ciertas declaraciones, digamos que inesperadas. Y es que al parecer, Can Yaman ha hecho unas revelaciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. Revelaciones sobre su vida, sobre su carrera, sobre muchas cosas. Y lo más sorprendente de todo es que estas declaraciones han generado una especie de explosión. Una explosión de reacciones, de comentarios, de opiniones encontradas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como siempre, me gusta ir más allá de los titulares, de lo superficial. Me gusta investigar, analizar, entender. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a sumergirnos en este tema. Vamos a explorar estas revelaciones. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando realmente. Pero antes de entrar en materia, quiero hacerles una invitación. Si son nuevos por aquí, si aún no están suscritos al canal, este es el momento. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y así, juntos, seguiremos descubriendo cosas increíbles. No se van a arrepentir. Ahora sí vamos a lo que vinimos. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho Can Yaman que ha generado tanta controversia? Bueno, para ser precisos, no se trata de una única declaración, sino de un conjunto de declaraciones que se han ido filtrando a través de entrevistas, de redes sociales, de diversas fuentes. Lo que ha llamado la atención es que en estas declaraciones, Can Yaman parece distanciarse de su imagen pública. Parece cuestionar algunos aspectos de su carrera, de su comportamiento en el pasado. Y sobre todo parece cansado. Cansado de la fama, cansado de los rumores, cansado de la presión. Uno de los puntos más polémicos es que aparentemente Can Yaman ha expresado su deseo de alejarse un poco de la actuación. No de dejarla por completo, ojo, pero sí de tomarse un respiro, de enfocarse en otros proyectos, en otras cosas. Y esto, obviamente, ha generado mucha incertidumbre entre sus fans. ¿Qué pasará con sus proyectos? ¿Qué pasará con sus novelas? ¿Qué pasará con Can Yaman? Otro punto que ha generado mucho revuelo es su actitud frente a la prensa. Can Yaman siempre ha sido un actor muy mediático, muy expuesto. Siempre ha estado en el centro de atención. Pero al parecer, ahora está un poco harto. Harto de los paparazzi, harto de los rumores, harto de que se hable de su vida privada. Y esto, claro, ha provocado reacciones de todo tipo. Algunos lo critican, dicen que es ingrato, que se olvidó de dónde viene. Otros lo entienden, dicen que es normal que se sienta agobiado por la presión. Y otros simplemente lo apoyan, dicen que tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida. Pero lo más impactante de todo es que en algunas de estas declaraciones, Can Yaman ha llegado a decir que no quiere oír su nombre. Así como lo escuchan. Ha dicho que a veces le gustaría no ser Can Yaman. Que le gustaría ser una persona normal, sin tanta exposición, sin tanta locura. Imaginen lo que eso significa. Imaginen la carga emocional que debe estar sintiendo. Imaginen lo difícil que debe ser vivir bajo el escrutinio público, día tras día, año tras año. Y aquí es donde me pregunto. ¿Realmente lo estamos entendiendo? ¿Realmente estamos poniéndonos en sus zapatos? Porque, claro, para nosotros los fans, Can Yaman es una estrella, un ídolo, alguien que nos alegra la vida con sus novelas, con sus personajes.
Pero para él, Can Yaman es una persona. Una persona con sentimientos, con miedos, con anhelos, con problemas. Y es que la fama, señores y señoras, no es un cuento de hadas. No es todo glamour, alfombras rojas y fiestas. La fama tiene un precio. Un precio muy alto. Y a veces ese precio es la pérdida de la privacidad, la pérdida de la libertad, la pérdida de uno mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos reaccionar ante estas revelaciones? ¿Cómo podemos apoyar a Can Yaman? Bueno, en mi opinión, creo que lo más importante es respetar su decisión. Respetar su espacio. Entender que él tiene derecho a elegir qué hacer con su vida, con su carrera, con su imagen. Y sobre todo, creo que debemos dejar de ser tan crueles. Dejar de juzgarlo, de criticarlo, de exigirle que sea perfecto. Porque, como todos, Can Yaman es humano. Y como todos, tiene derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a sentirse mal. Además, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento es despiadada. La presión es constante. Los estándares son muy altos. Y la competencia es feroz. Así que, en lugar de criticarlo, deberíamos apoyarlo. Enviarle mensajes positivos. Demostrarle que estamos ahí, que lo queremos, que lo admiramos por quien es, no por lo que hace. También creo que es importante analizar estas declaraciones con una perspectiva más amplia. No se trata solo de Can Yaman. Se trata de la industria del entretenimiento en general. Se trata de la presión, de la explotación, de la falta de empatía. Se trata de un sistema que muchas veces consume a sus propios artistas. Y es que no nos engañemos, detrás de cada estrella, detrás de cada famoso, hay una persona. Una persona que necesita amor, que necesita comprensión, que necesita un poco de paz. Así que para concluir, quiero dejarles algunas reflexiones. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Cómo ven la situación de Can Yaman? ¿Creen que está bien lo que está haciendo? ¿Creen que tiene derecho a alejarse de la fama? Déjenme sus comentarios, sus opiniones. Me interesa mucho saber qué piensan. Y por supuesto quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que les haya hecho pensar. Recuerden que este canal es para ustedes. Para compartir, para debatir, para descubrir y para divertirnos. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y volvemos. Qué bueno tenerlos de nuevo por aquí. Como les dije al principio, el tema de hoy es de esos que te hacen pensar, ¿verdad? Y la verdad, después de investigar un poco más a fondo sobre las declaraciones de Can Yaman, me quedé aún más, reflexionando. Así que vamos a profundizar un poquito más en esto. Hemos hablado de la explosión de reacciones que han generado las declaraciones de Can Yaman, pero, ¿qué es exactamente lo que ha dicho? Ya mencionamos algunos puntos clave, pero profundicemos un poco más en las fuentes de información. ¿De dónde vienen estas declaraciones? ¿Son rumores, son especulaciones, o hay algo más concreto? En realidad, la información proviene de diversas fuentes. Algunas son entrevistas directas que Can Yaman ha concedido a medios de comunicación turcos e internacionales. Otras son declaraciones que ha hecho en sus redes sociales, en publicaciones, en historias de Instagram. Y también han surgido testimonios de personas cercanas a él, que han filtrado información a la prensa. Es importante ser cautelosos con la información que proviene de fuentes no oficiales, pero cuando varias fuentes coinciden en los mismos puntos, es difícil ignorarlos. En general, las declaraciones de Can Yaman se centran en tres grandes temas: su relación con la fama, su visión de su carrera y su relación con la prensa. En cuanto a su relación con la fama, Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su cansancio ante la exposición mediática constante. Ha hablado de la dificultad de mantener una vida privada, de la presión de estar siempre bajo el escrutinio público. Ha dicho que a veces se siente agobiado por los rumores, por las especulaciones, por la necesidad constante de estar a la altura de lo que se espera de él.
En una entrevista reciente, por ejemplo, Kanyaman habría dicho que la fama es una jaula de oro. Una frase que por sí sola refleja la ambivalencia que siente hacia su situación actual. Por un lado, reconoce los beneficios de la fama, como el reconocimiento, el éxito, la posibilidad de hacer lo que le gusta. Pero por otro lado, siente que la fama lo ha encerrado, lo ha limitado, lo ha privado de su libertad. Y es que, como mencionábamos antes, la fama tiene un precio. Y ese precio muchas veces es muy alto. Es la pérdida de la privacidad, la necesidad de proteger a tu familia y amigos de la exposición mediática, el no poder ir a un restaurante sin ser asediado por fans y paparazzi. Y esto a la larga puede ser muy agotador. En cuanto a su visión de su carrera, Kanyaman ha expresado su deseo de explorar nuevos caminos, de tomarse un respiro, de reinventarse. No se trata de abandonar la actuación por completo, sino de tomarse un tiempo. Para reflexionar, para evaluar sus opciones, para definir qué es lo que realmente quiere. En este sentido ha mencionado su interés en participar en proyectos más pequeños, más independientes, en producciones que le permitan desarrollar su faceta como actor, sin la presión de las grandes producciones televisivas. También ha expresado su deseo de enfocarse en otros proyectos personales, como la creación de su propia productora, o la participación en actividades benéficas. Esta decisión sin duda ha generado cierta incertidumbre entre sus fans, pero también ha sido bien recibida por aquellos que valoran su talento y su deseo de explorar nuevos horizontes. Muchos han entendido que Kanyaman necesita este tiempo para crecer, para evolucionar, para encontrar su propio camino. En una entrevista reciente, Kanyaman habría declarado: "Necesito tiempo para mí. Necesito tiempo para respirar, para pensar, para decidir qué es lo que quiero hacer realmente con mi vida". Y estas palabras, sin duda, reflejan la necesidad de un cambio, de una búsqueda personal. Y finalmente, en cuanto a su relación con la prensa, Kanyaman ha expresado su hartazgo ante el acoso constante de los paparazzi y la difusión de rumores y noticias falsas. Ha dicho que se siente perseguido, que no puede tener una vida normal, que su privacidad es constantemente invadida. En este sentido, ha pedido a la prensa que respete su espacio, que deje de inventar historias, que se centre en su trabajo y no en su vida personal. Ha dicho que se siente agotado de tener que dar explicaciones, de tener que defenderse de acusaciones infundadas. Esta actitud sin duda ha generado controversia, pero también ha sido entendida por muchos, especialmente por aquellos que han sufrido la presión mediática. Es normal que una persona, después de años de exposición mediática, se sienta saturada y necesite un poco de paz y tranquilidad. En una de sus publicaciones en redes sociales, Kanyaman habría escrito: "Estoy cansado de que se hable de mi vida personal. Quiero que se me valore por mi trabajo, no por mis romances, por mis relaciones, por mis supuestas polémicas. Exijo respeto". Estas palabras, sin duda, reflejan la necesidad de un límite, de un freno a la invasión de la vida privada. Y es que la prensa del corazón, muchas veces, se excede en su afán de conseguir noticias, de crear escándalos, de vender titulares a toda costa. Pero, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? ¿Qué podemos aprender de las revelaciones de Kanyaman? En mi opinión, creo que podemos extraer varias conclusiones importantes. En primer lugar, la fama no es un cuento de hadas. Es una moneda de dos caras. Por un lado, te da reconocimiento, éxito, oportunidades. Por otro lado, te roba la privacidad, te somete a la presión, te expone a la crítica constante. Y es importante que tengamos esto en cuenta. No idealicemos la fama. No pensemos que es todo glamour y felicidad. Detrás de cada estrella hay una persona, con sus miedos, sus inseguridades, sus problemas. En segundo lugar, es importante respetar las decisiones de Kanyaman. No podemos exigirle que sea perfecto, que siempre haga lo que nosotros queremos. Él tiene derecho a elegir qué hacer con su vida, con su carrera, con su imagen. Y debemos respetar esa decisión, aunque no la entendamos o no la compartamos. En tercer lugar, es importante ser empáticos. Pongámonos en sus zapatos. Intentemos entender cómo se siente. Intentemos comprender la presión que debe estar sintiendo. Intentemos ver el mundo desde su perspectiva. Y sobre todo, no juzguemos, no critiquemos, no condenemos. Ofrezcamos nuestro apoyo, nuestra comprensión, nuestra solidaridad. En cuarto lugar, es importante reflexionar sobre el papel de la industria del entretenimiento. ¿Qué tipo de valores estamos promoviendo?
Estamos alimentando la cultura de la obsesión por la fama, por la apariencia, por la perfección. ¿Estamos siendo cómplices de la explotación, de la manipulación, de la falta de empatía? Debemos cuestionarnos todo esto y tratar de construir una industria más humana, más respetuosa, más justa. En quinto lugar, es importante recordar que detrás de cada famoso hay una persona. Una persona que necesita amor, que necesita comprensión, que necesita un poco de paz. No olvidemos que todos somos humanos, con nuestras luces y nuestras sombras. Y merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Ahora bien, ¿cómo podemos apoyar a Can Yaman en este momento? ¿Qué podemos hacer nosotros, los fans, para demostrarle nuestro cariño, nuestro apoyo? Aquí les dejo algunas ideas. 1. Respetar su privacidad evitemos invadir su espacio personal. No busquemos fotos en su casa, no lo persigamos por la calle, no intentemos saber más de lo que él quiere compartir. Respetemos su intimidad. 2. Enviar mensajes positivos demostrémosle nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra admiración. Enviémosle mensajes en redes sociales, en comentarios, en cartas. Expresémosle lo mucho que lo queremos y lo admiramos por su trabajo, pero también por su persona. 3. No participar en la difusión de rumores evitemos compartir noticias falsas, chismes, especulaciones. Verifiquemos siempre la información antes de compartirla. No contribuyamos a la difusión de noticias que puedan perjudicarlo. 4. Apoyar sus proyectos futuros si decide alejarse de la actuación por un tiempo, respetemos su decisión. Si decide emprender nuevos proyectos, apoyémoslo. Sigamos su trabajo, compremos sus productos, sigamos sus pasos. Demostremos que estamos ahí, que lo apoyamos en todo lo que haga. 5. Defenderlo de los ataques si vemos que alguien lo critica, lo juzga, lo ataca, defendámoslo. Salgamos en su defensa, expresando nuestra opinión de forma respetuosa y educada. No permitamos que lo traten injustamente. 6. Ser un ejemplo de empatía mostremos al mundo que somos una comunidad de fans que valora la empatía, la comprensión, el respeto. Seamos un ejemplo a seguir. Demostremos que somos capaces de apoyar a nuestros ídolos sin necesidad de criticarlos o juzgarlos. 7. Recordar que es humano no olvidemos que Can Yaman es una persona. Que tiene derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a sentirse mal. Recordémoslo siempre. Y tratémoslo con la misma comprensión y el mismo cariño que nos gustaría recibir. En resumen, apoyar a Can Yaman es fácil. Solo tenemos que ser respetuosos, empáticos, comprensivos y cariñosos. Demostrémosle que estamos ahí, que lo queremos, que lo admiramos por quien es, no por lo que hace. Pero, ¿qué pasa con la industria del entretenimiento? ¿Cómo podemos hacer que sea un lugar más amable, más justo, más humano? Aquí les dejo algunas sugerencias. 1. Promover la empatía en lugar de centrarnos en los chismes y las polémicas, promovamos la empatía. Intentemos ponernos en el lugar de los artistas, de los famosos, de las personas que están expuestas a la fama. Tratemos de entender sus problemas, sus preocupaciones, sus miedos. 2. Cuestionar los estándares de belleza dejemos de perpetuar los estándares de belleza irreales e inalcanzables. Valoremos la diversidad, la autenticidad, la individualidad. No juzguemos a las personas por su apariencia física. 3. Reducir la presión sobre los artistas presionemos a las productoras, a los medios de comunicación y a la prensa para que reduzcan la presión sobre los artistas. Exijamos que se les respete, que se les proteja, que se les valore por su trabajo, no por su vida personal. 4. Fomentar la salud mental fomentemos la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento. Promovamos el acceso a la terapia, al apoyo psicológico, a los recursos que puedan ayudar a los artistas a lidiar con la presión y el estrés. 5. Denunciar el acoso y la explotación denunciemos el acoso, la explotación y la manipulación en la industria del entretenimiento. Apoyemos a las víctimas, exijamos justicia, luchemos por un ambiente laboral más seguro y respetuoso. 6. Ser consumidores responsables seamos consumidores responsables.
Apoyemos a las producciones que promueven valores positivos, que respetan a los artistas, que no explotan la imagen de las personas. 7. Educar a las nuevas generaciones. Eduquemos a las nuevas generaciones sobre los peligros de la fama, sobre la importancia de la privacidad, sobre la necesidad de ser empáticos y respetuosos con los demás. En definitiva, la industria del entretenimiento necesita un cambio. Necesita ser más humana, más justa, más respetuosa. Y todos podemos contribuir a ese cambio. Podemos empezar por ser más empáticos, por cuestionar los estándares, por denunciar el acoso y la explotación. Y sobre todo podemos recordar que detrás de cada estrella, hay una persona. Una persona que necesita amor, que necesita comprensión, que necesita un poco de paz. Así que para concluir este análisis profundo sobre las declaraciones de Can Yaman y sus implicaciones, quiero reiterar mi agradecimiento por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya interesado y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan complejo. Recuerden, este canal es para ustedes. Para compartir, para debatir, para descubrir y sobre todo para crecer juntos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Cómo ven la situación de Can Yaman? ¿Creen que está bien lo que está haciendo? ¿Creen que tiene derecho a alejarse de la fama? ¿Qué medidas creen que se deben tomar para proteger a los artistas y hacer que la industria del entretenimiento sea un lugar más saludable? Déjenme sus comentarios, sus opiniones. Me interesa mucho saber qué piensan. No duden en compartir sus ideas. Y recuerden que el debate es importante para crecer y entender mejor lo que está pasando. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la conversación no termina aquí. El tema está abierto y sus opiniones son importantes. Nos vemos en los comentarios. Chao, chao.